llaman el endomicio, también tienen entonces un perimicio que delimita básicamente los fascículos de esas fibras musculares, tienen entonces el epimicio del músculo básicamente que recubre ese conjunto de miofibrillas, tiene vasos sanguíneos que son estos rojitos que aparecen aquí, que irrigan entonces todo este tejido muscular, y además todas esas miofibrillas están unidos a un tendón y ese tendón a un hueso básicamente. Por lo tanto, entonces ese músculo esquelético que tiene todos esos fascículos musculares, pues básicamente forma ese conjunto de miofibrillas que forman a su vez el músculo como tal. De tal manera que todas esas miofibrillas adosadas entonces al tendón y al hueso, básicamente, forman lo que se conoce entonces como las miofibrillas del músculo esquelético, y esas fibras musculares pues tienen una longitud entre 10 y 100 micrómetros de diámetro básicamente, y unos pocos milímetros o centímetros de longitud. Entonces allí tenemos que esas fibras musculares, que ya las vamos a empezar a desglosar cada una, pues es muy importante la fibra muscular. De tal manera que la superficie, dijimos entonces, de esa fibra muscular consiste entonces en ese sarcolema, que es el que recubre básicamente todo ese tejido, pero también adosado a él hay un sistema de túbulos transversos que son los que van a permitir la comunicación entonces intra y extracelular, digamos así, el vaciado de calcio dentro de la fibra muscular para que continúe básicamente y con una composición proteica y lipídica muy diferente a una membrana celular básica. Esa membrana plasmática de las miofibrillas pues tiene dos tipos de áreas especializadas que se conocen como placa neuromuscular y la unión con el tendón. Entonces tenemos la unión con el tendón y la placa con los haces de fibras nerviosas básicamente que tienen los músculos como tal. ¿Qué es entonces el sarcolema? Pues el sarcolema es esa membrana celular que rodea básicamente todo ese sarcoplasma o citoplasma de la fibra muscular como tal. Puede mantener que un potencial a través de ellas debido a la diferencia de concentraciones de cargas positivas o negativas. Eso hace que entonces el interior tenga muchas cargas positivas de potasio, mientras que en el exterior tiene sodio. Ese sarcolema también tiene numerosas caveolas o esas estriaciones consideradas como tipos especializados de regiones lipídicas llamadas balsas, y esas balsas pues contienen básicamente proteínas que se llaman caveolina 3, que son específicas básicamente del músculo esquelético. También tenemos el retículo endoplásmico. Entonces ese retículo sarcoplásmico, lo podemos ver aquí, ese retículo sarcoplásmico, los túbulos transversos que aparecen aquí, entonces donde un túbulo transverso encuentra una miofibrilla básicamente y rodea cerca de la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces esos túbulos transversos tienen comunicación con este retículo endoplásmico o sarcoplásmico, en el caso de la fibra muscular. ¿Para qué? ¿Quién me dice para qué tiene esa unión estrecha entre los túbulos transversos y el retículo sarcoplásmico? Para que entre calcio y el retículo sarcoplásmico se despolarice para que saque calcio y haga contracción, ¿cierto? Entonces, esa es la funcionalidad. De tal manera que la combinación de un par de cisternas terminales, como estas de aquí, con los túbulos transversos, se denomina una triada o triadoide básicamente, que son esas membranas que están unidas y los contenidos de líquidos que están separados básicamente por esas membranas que son diferentes. El retículo sarcoplásmico, ¿qué es? Pues básicamente esa organela que concentra ese calcio que hay dentro de la célula y lo mantiene
digamos, dentro cuando la fibra muscular está en reposo, pero lo puede bombear al exterior cuando hay un proceso de despolarización, básicamente. De tal manera que esas fibras de músculo esquelético bombean calcio hacia afuera de la célula, también eliminando el calcio del sarcoplasma y transportándolo a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. De tal manera que ese sarcoplasma de la fibra muscular en reposo pues va a tener una concentración de 10 a la menos 7 moles por litro de calcio, y su concentración dentro de la cisterna terminal puede variar hasta 1000 veces esa concentración, básicamente. De tal manera que ella es la encargada, digamos así, de mantener ese calcio y esas concentraciones de calcio dentro de la cisterna, que pueden ser mucho más aumentadas a lo que encontramos entonces en la fibra muscular, y es hasta 4000 veces la del interior del sarcoplasma, básicamente, que rodea esa célula. Entonces allí tenemos esa fibra muscular con ese retículo sarcoplásmico muy completo. ¿Qué más tiene la musculatura esquelética? Pues tiene esto, una matriz extracelular. Una matriz extracelular que, como vemos ahí, tiene un andamiaje muy grande de decorinas, de ácidos hialurónicos, de verbacin, tienen entonces, también tienen aquí otras proteínas que se llaman entonces las distroglicanos, las calpinas, tiene también estructuras que anclan básicamente las proteínas de la lámina aquí, que son las fibras de colágeno, y permiten entonces que todo este entramado forme la matriz extracelular. ¿Para qué se necesita una matriz extracelular así, tan compleja? Pues básicamente para que se puedan compactar todas esas fibras. Es multifuncional dentro del músculo y permite esa distribución y transmisión uniforme de la fuerza dentro del músculo, que pueda hacer contracción, que pueda hacer elasticidad, que pueda entonces unirse básicamente también con el tendón, básicamente. De tal manera que esa matriz extracelular también sirve como andamio. ¿Para qué? Pues para esas interacciones de adición en esa fibra muscular que son necesarias para toda esa respuesta biológica de la fibra muscular como tal. ¿Qué tenemos también en esa matriz extracelular? Pues ya dijimos, teníamos un poco de proteínas, pero también teníamos colágeno, glucoproteínas no colagenosas y proteoglicanos también en ese andamio. Y en esa matriz extracelular se organiza en 3 estructuras discretas que se llaman entonces el epimicio, el perimicio y el endomicio, básicamente. De tal manera que allí tenemos. ¿Qué es el colágeno? Pues ya lo vimos en la clase de hueso, el colágeno. Sí. Es que se me fue mucho. Miércoles, aquí. ¿No? No, me fui para atrás. A ver, volvamos aquí. Ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, esas son las recubiertas, digamos así, del tejido muscular, epimicio, endominio y perimicio, y entonces cada una pues tiene una funcionalidad. De tal manera que el epimicio es aquel tejido conectivo externo que recubre todo el músculo, manteniéndolo unido y compacto básicamente, y envuelve a cada uno de esos fascículos, básicamente, que lo tenemos aquí. Todo este es el epimicio, básicamente lo tenemos allí. Está el endomicio que está por aquí. Ese endomicio sostiene la membrana que comprende una lámina basal interna adyacente al sarcolema, y es esa capa delicada de esa membrana extracelular básicamente que rodea esas miofibrillas. Como el perimicio, básicamente, pues entonces lo tenemos aquí. El perimicio está en estas posiciones, representa el tejido conectivo intermedio
básicamente que recubre entonces esos fascículos como tal en esas fibras musculares y los mantiene unidos básicamente. Dijimos entonces que uno de los tipos de proteínas que encontrábamos en el músculo esquelético también era el colágeno. Y ya habíamos hablado del colágeno, que el colágeno se sintetizaba entonces como ese conjunto de fibras básicamente que se producían entonces como una única fibra que después se entorchaban en 3 fibras de colágeno que tenía que procesarse en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi, porque allí se tenían que hacer hidroxilaciones de las prolinas y de las lisinas, que tenían que hacerse en glicosilaciones también de esos, que se entorchaba en una fibra de tropocolágeno para que esa fibra de tropocolágeno entonces ya hiciera este entramado de fibras para poder entonces organizarse y tener y formar entonces parte de quién, de los tendones, de los ligamentos, de las fascias, básicamente. Y teníamos también que también el músculo tiene fibras elásticas que están compuestos por elastina y por fibrina. Dijimos fibras elásticas que son altamente hidrofóbicas y apolares, que también tienen dentro de su estructura valina, clorina, grisina, básicamente, y todas son entonces hidrofílicas, pero tienen aminoácidos también como lisina, como valine, formando entonces esas estructuras en donde hacen puentes de unión que pueden estar en contracción o en estado de relajación básicamente. Dijimos que el colágeno pues se ensamblaba, básicamente se sintetizaba a partir de un RNA, se unían 3 hebras que se entorchaban para formar una hélice, una triple hélice básicamente, que también en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi se cortaban las colas iniciales y finales de esa fibra de tropocolágeno para ensamblarlo, entonces esas fibras de colágeno dentro de esa miofibrilla como tal. Entonces allí teníamos una organización de esos puentes intercatenarios que son importantes para mantener esa triple hélice. De tal manera que esas fibras de colágeno forman entonces esa malla, lógicamente, para soportar ¿qué? Pues para soportar tensiones que pueden venir de todas direcciones, como ocurre también en el hueso, en el cartílago y en el tejido conectivo. Forma esas fibras paralelas básicamente, y esas células se agarran, digamos así, esas fibras de colágeno a todas esa matriz extracelular, pero también a proteínas como de adhesión, a proteínas como integrinas, como inmunoglobulinas o como anexinas. ¿Ahí? Sí. Yo la creé en Google Meet. Habían muchos, cuando yo entré habían varios. ¿Y cómo los aceptamos aquí? Sí. Mírate a ver. Sí. ¿Cómo lo? Tenemos aquí en la llamada, nos va a decir, por ejemplo aquí, sí. Ah, sí. Admitir. Creo que ya. Vamos. Y aquí podemos darle a duplicar la presentación para que se vea lo mismo en las pantallas. Perfecto. Entonces veníamos hablando de que esas fibras de colágeno pues básicamente entonces se agarran, ya se perdió, se agarran esas moléculas de colágeno a proteínas de adhesión, a integrinas
a inmunoglobulinas y a anexinas básicamente. ¿Sí? Ah, ya. Bueno. ¿Ya lo puedo utilizar? Sí. De tal manera que, ¿cuál es el colágeno que tiene la fibra muscular? Dijimos, el músculo tenía 1,4, el hueso tenía 1,4 principalmente, pero el colágeno tipo 1 es un colágeno principal dentro del músculo que exhibe esas propiedades biomecánicas, incluida la resistencia y la tracción a la carga. Las de tipo 6 también son proteínas muy importantes porque es un colágeno miofibrilar en forma de esa red de filamentos básicamente finos, y es la parte estructural más importante del componente de esa membrana basal que tiene la fibra muscular, que integra esas lamininas, los nidógenos y otras proteínas de estructura que tiene entonces esa matriz extracelular. Y está esta otra proteína que se llama la lisildroxilasa 3, que juega un papel importante básicamente en la biosíntesis del colágeno y de ese colágeno funcionales, tanto el tipo 4 como el tipo 6 básicamente. Entonces es una enzima muy importante porque ella es importante para la biosíntesis de colágeno. Y la fibronectina, que también es muy importante en la fibra muscular como tal, es el organizador maestro. ¿Por qué? Pues porque ella ha ayudado de la organización de la fibrilla junto con la fibrilina 1, pues puede hacer entonces ese puente entre esas integrinas, básicamente el colágeno tipo 4, los proteoglicanos y esas moléculas de adhesión. Entonces también es importante esa fibronectina en la fibra muscular. Las fibras elásticas, dijimos también, tienen la capacidad de que en el músculo son fibras de colágeno, fibras elásticas, y tienen esa capacidad de estirarse y de contraerse, y esas fibras elásticas pues tienen la elastina, que representa más o menos el 90% de esas fibras como tales, y está formada por los denominados microfibrillas de fibrilina, glucoproteínas y proteoglicanos, de tal manera que forman esas redes de elastina que vimos entonces, que en estado de moléculas elásticas distendidas o moléculas elásticas relajadas, básicamente, que forman como un estado caótico. Esas fibras elásticas pues son importantes en los vertebrados porque dijimos son las que permiten soportar eso, la fuerza, nos permiten también, aparecen en mayores contracciones donde se requiere almacenar esa energía básicamente elástica. Y en los seres humanos el gen básicamente de esa fabricación de elastina pues es este gen que se llama ELN2 básicamente. ¿Dónde se sintetiza? Pues en el retículo endoplásmico y se dirige al aparato de Golgi, a las vesículas secretoras, y allí también entonces sufre modificaciones post-transduccionales, así se llama, o sea, después de la transducción de un DNA a un RNA, sufre las modificaciones en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico, y allí entonces capta esas miofibrillas constituidas por fibrilina 1 y 2 que se encuentran entonces asociadas a esto que se llama la lisinoxidasa básicamente. Y la enzima encargada entonces de hidrolizar la lisina a alicina también es dependiente entonces de vitamina C como cosustrato básicamente, o sea, depende como un cofactor de la vitamina C para poder entonces hacer ese andamiaje de esas miofibrillas como tal. Entonces, si miramos en ese citoesqueleto, pues básicamente es un complejo de muchísimas proteínas. Es un grupo de proteínas sarcoplásmicas que dijimos entonces tenían alfa, distroverina, tenían entonces sintofinas, tenían también la óxido nítrico sintasa neuronal, tenían en la transmembrana, tenían entonces beta-dis
protroglicanos, tenían sarcolicanos, tenían caveolinas 3, tenían sarcospan y proteínas extracelulares que son entonces alfa-distroglicanos y lamininas. Entonces mire que es un entramado muy grande de proteínas, unas adosadas digamos así, a la membrana de la bicapa lipídica, otras que están en la parte exterior de ese citoesqueleto y otras muchas proteínas que están dentro de ese sarcoplasma para permitir entonces esa adhesión de esa fibra muscular como tal. El citoesqueleto muscular sirve como estructura y andiamo que soporta que en el músculo básicamente. Entonces, es esa red, ese citoesqueleto es esa red subsarcomelal que media la unión de varias proteínas entre el citoesqueleto y el sarcolema. Básicamente es un sistema de conexión transversal anclado entonces a esa red subsarcomelal y es un complejo proteico, ya lo vimos en la diapositiva anterior, que conecta los extremos, vea pues se me va por allá, que conecta entonces esos extremos de las miofibrillas a los pliegues sarcolemales y a las uniones entonces miotendinosas y a los microtúbulos dispuestos en esa longitud paralela que tiene la organización de la fibra muscular. Entonces cada uno cumple una función dependiendo de dónde esté. Esa distrofina, entonces dijimos que la nombramos anteriormente, pues es una proteína grande que sirve para mantener ese estiramiento y las contracciones sincrónicas al anclar entonces el sarcómero, que es la unidad funcional de la fibra muscular, al sarcolema, para que el músculo pueda entonces alargarse y contraerse. El costámere básicamente pues forma un componente crítico de la morfología del músculo estriado que conecta entonces o que atornilla el sarcómero al sarcolema. Entonces allí también lo tenemos. Esos costámeres básicamente pues se componen de un grupo de todas esas proteínas, ambas como son los filamentos de actina F del citoesqueleto, uno que contiene DAPC y otro que contiene integrinas, básicamente integrinas alfa 7, beta 7 y proteínas asociadas como las talinas, vinculinas y paxilinas que forman entonces ese costámere para que se una entonces con ese sarcolema básicamente. De tal manera que esos costámeres y la dismina IF básicamente forman el sistema de fijación transversal del músculo. Y uno cree que solamente están las miofibrillas allí nomás, y resulta de que hay un entramado y un complejo de proteínas que están haciendo funcionalidades muy importantes. Ya vimos que el tejido muscular, pues entonces tenemos el músculo cardíaco, el músculo esquelético y la musculatura lisa, y nosotros hoy nos vamos entonces a centrar en esta musculatura esquelética. Existen dos tipos generales de músculos, dijimos ese estriado que tiene ese aspecto franjeado, aquí que es multinucleado, está entonces el músculo liso, uy, esto es más sensible. Y devolvamos. Oh, ya me fui por allá donde no es. Me devuelvo con este. No. ¿Dónde estaba aquí? Entonces está el músculo liso que es sin franja, lo podemos ver aquí, que tiene un solo núcleo, mientras que el esquelético es multinucleado, y el músculo cardíaco básicamente que es un músculo estriado y constituye entonces esa pared básicamente del corazón y es involuntario. Tenemos entonces que ese tejido muscular, casi la mitad del peso humano está constituida por músculo básicamente, y el 40% de toda esa cantidad es músculo estriado básicamente, y el otro 10% va a ser músculo liso y músculo cardíaco, ¿sí?
Ese músculo estriado es comúnmente el que conocemos y es el responsable entonces de la fuerza y del movimiento, y lógicamente pues es el que permite las uniones entonces con las articulaciones y el aparato locomotor. De tal manera que el aparato locomotor básicamente pues une o mantiene esa función de base a la contracción de los músculos sobre el hueso y las articulaciones, y ese aparato locomotor es por lo tanto el que permite el desplazamiento del ser humano para realizar ese trabajo físico. De tal manera que ese músculo estriado, la función principal es eso, mantener entonces ese aparato locomotor, producir la energía necesaria para que el ser humano se pueda mover, pueda realizar trabajo, pueda realizar movimiento básicamente. De tal manera que esa fibra muscular como tal, pues es ordinaria, mide aproximadamente, y esto. Es que lo paso por allá para otra parte, ya se me fue. ¿Y vamos aquí? Mide aproximadamente 2.5 centímetros de longitud y su ancho es menor que el decímetro de milímetro. Entonces esas fibras musculares, ya dijimos, se agrupan en heces. Hay fibras musculares que son de color rojo, hay fibras musculares que son de color blanco, y esas fibras musculares de color rojo básicamente pues tienen una contracción brusca y sus movimientos dependen de la voluntad básicamente de los individuos. Dijimos, esta es la organización de la fibra muscular. Entonces estaban los componentes de la fibra muscular: epimicio, perimicio, endomicio, que formaban fascículos entonces que estaban organizados con las fibras de colágeno muy, digamos, organizadas como tal, formando entonces ese endomicio, formando una miofibrilla básicamente, una miofibrilla que tiene una organización estructural, que tiene una organización estructural con una unidad estructural que se llama el sarcómero, y ese sarcómero pues tiene entonces filamentos gruesos y filamentos delgados que se llaman miosina y actina básicamente. De tal manera que esa es la organización de la fibra muscular con su unidad funcional que se llama el sarcómero básicamente. Y vi que en el examen les pusieron un poquitico de sarcómero, pero entonces vamos a verlo más detalladamente ahora. Las funciones del músculo esquelético, ¿cuáles son entonces? Pues producir movimiento, producir desplazamiento, generar energética, mucha energía mecánica. ¿Para qué? Pues para transformarse en energía química, y esos biotransformadores van a permitir el movimiento, dan estabilidad también al organismo, sirve como protección de toda la de todos los órganos internos también, mantenimiento de la postura, propiocepción en el sentido de la postura, oposición en el espacio, también da el músculo esquelético, gracias a quién, a esas terminaciones nerviosas incluidas dentro del tejido muscular, que se llaman placa neuromuscular o uso neuromuscular. Y la información del estado fisiológico del cuerpo, también aparte de calor por su abundante irrigación y por la fricción y por el consumo de energía, pues también son importantes, digamos así, aportadores de calor al sistema orgánico y estimulante de vasos linfáticos y sanguíneos básicamente. Dentro de esas fibras de músculo esquelético, pues tenemos dos tipos de fibras, dijimos, unas fibras lentas que son aeróbicas, o sea que dependen básicamente de consumo de oxígeno para que ellas puedan trabajar, nos permiten caminar, nos permiten hacer ejercicio como una maratón. Y hay unas fibras rápidas 1 y 2 que son totalmente anaerobias y que son las que permiten entonces levantar peso generalmente y hacer velocidad. Entonces allí tenemos básicamente ese músculo esquelético que tiene unidades de fibras y por ello se le define como multiunitario básicamente, que permiten entonces el movimiento y la contracción.
De tal manera que esas fibras tipo 1 o fibras rojas, como las podemos ver aquí, que tienen una irrigación de una placa neuromuscular, básicamente estas fibras son de pequeño diámetro y muy vascularizadas y contienen muchas mitocondrias porque ellas son las encargadas de producir esa energética necesaria para hacer este ATP, para poder hacer contracción, relajación. Por lo tanto, entonces allí tienen muchas mitocondrias, no almacenan glucógeno, como tal ellas no almacenan glucógeno. La fibra muscular tiene solamente como unos 4 gramos de glucógeno almacenado, es muy poquitico, pero esas fibras de tipo 1 son resistentes a la fatiga y dependiendo entonces del tipo de organización que tengan, también para esos, digamos así, deportistas de alta hélice, pues las tienen que entrenar básicamente para que ellas trabajen durante largas horas de entrenamiento. Esas fibras de contracción lenta generalmente pues son esas fibras que nos permiten, ay, pero ¿por qué se me va? Que nos permiten entonces hacer esto, ciclismo, hacer carreras de velocidad básicamente, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque esa red de capilares que facilitan esa provisión de oxígeno, de glucosa, de ácidos grasos, ellas son las encargadas de que le están llevando. ¿Y quién le lleva? La glucosa se gasta en un momentico. En los primeros 15 minutos de entrenamiento ya no hay glucosa. Por eso entonces los deportistas de alta élite tienen que entonces adiestrar el músculo para que trabaje durante mucho tiempo a base del consumo de los ácidos grasos. Y el desdoblamiento de los ácidos grasos, ¿dónde se hace? En la mitocondria. ¿Y qué proceso se llama ese de desdoblamiento de los ácidos grasos? Dilo duro. La beta-oxidación. Entonces, toda la beta-oxidación que rompe ácidos grasos de 22, 23, 20 carbonos, pues esos ácidos grasos los convierte en ¿qué compuesto? Termina cada vuelta de la beta-oxidación. Dígalo duro. En acetil-CoA, ¿cierto? Un compuestico chiquito de 2 carbonos. O sea que un ácido graso produce tantas vueltas cuantos carbonos tenga. ¿Para qué? Porque cada uno de ese par de 2 carbonos que entran como acetil-CoA a la mitocondria, al ciclo de Krebs que se unen con el oxalacetato, van a formar entonces, ¿cuántos ATPs formaba el ciclo de Krebs? ¿Quién se acuerda? Forma 3 NAD, 2 FAS y un GTP. Súmenlos. ¿Cuántos ATPs por NAD? Ojo, 3 ATPs por NAD. 3, 6, 9. Por el FAT, 2. Entonces 9, 10, 11. Y un GTP, 12. 12 ATPs por vuelta. Y si un carbono da 7 acetil-CoA, multipliquen 12 por 7, entonces es mucho ATP el que está produciendo, ¿cierto? Entonces eso hace que las fibras musculares se tengan que especializar en eso, en consumir ácidos grasos. ¿Por qué? Porque esas fibras musculares también tienen que mantener esa concentración de calcio en los niveles relativamente altos para poder estar contrayéndose, relajándose básicamente. Las fibras de tipo 2 se localizan en los músculos pálidos o los músculos blancos generalmente y también se denominan fibras blancas. Son de mayor diámetro, presentan pocas mitocondrias, están poco vascularizadas, pero contienen mucho glucógeno almacenado. Y entonces esas fibras son poco resistentes a la fatiga, aunque muy potentes y se utilizan en ejercicios breves pero intensos básicamente. Se caracteriza por trascientes de calcio breves y de gran amplitud
con bajos niveles de calcio, más o menos de 50 nanomolares de calcio. Y esas fibras de contracción entonces rápidas y breves, pues las tenemos entonces para hacer levantamiento de pesas, para permitir que un jugador de fútbol pues esté los 90 minutos, si no es más, que se alarga el partido, pues entonces estén trabajando y corriendo durante la cancha, todo ese proceso, porque le permiten dar velocidad, movimientos rápidos, carreras generalmente, y esas fibras básicamente pues también tienen niveles altos de ATP, que es la sustancia lógicamente responsable de liberar esa energía para que esos filamentos de miosina y de actina produzcan entonces esa movilidad de ese deportista, y ellos ahí sí están trabajando en condiciones anaerobias básicamente, porque son de resistencia como tal. Tienen mayor depósito de grasa, entonces allí esas fibras tienen mayor depósito de grasa, la cual puede utilizarse durante el ejercicio. Y esa fuerza muscular depende de factores que tienen que ver con qué, con que el músculo en sí y con la regulación de esa unión neuromuscular básicamente para permitir esa contracción. Y la contracción la proporciona ¿quién? Pues dijimos el ATP, que es el adenosintrifosfato, pero a su vez también el músculo fabrica también ATP a partir de otra sustancia que se llama la creatinfosfato, que produce entonces creatina, y la glucosa también, que en glucólisis pues produce ATP como tal. Sí almacenan un poco más de glucógeno que las fibras rojas, ¿sí? Y tienen más grasa almacenada. De tal manera que en el músculo esquelético y cardíaco representan sitios importantes para mantener pues esa homeostasis energética del organismo básicamente. Y esa alta capacidad metabólica del músculo esquelético es impulsada por ese requerimiento de ATP para hacer esos puentes cruzados que los vamos a ver en la contracción, requeridos para generar esa fuerza y ese movimiento. Y esos dos procesos sirven como mecanismos principales ¿para qué? Pues para el metabolismo de toda esa energética del músculo, esa glucólisis y el metabolismo oxidativo. De tal manera que nosotros tenemos nutrientes que pueden ser entonces esos ácidos grasos que están almacenados en grasa en forma de triglicéridos, podemos tener entonces glucosa, y todos ellos entonces hacen la glucólisis. Ay, Jesús. La glucosa hace glucólisis que termina en piruvato, y los ácidos grasos pues entonces terminan en acil-CoA, acilcarnitina, que los tenemos que entrar porque ellos son ácidos grasos que se desdoblan aquí por las lipasas básicamente, se zafan del triglicérido, quedan ácidos grasos sueltos de cadena suelta, que los tiene que transportar la albúmina hacia el interior de la mitocondria, como ahí unidos por la carnitina, como acilcarnitinas, pues entran entonces a la mitocondria para producir entonces ese desdoblamiento y todo el metabolismo del ciclo de Krebs, en donde los NAD van a la fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. ¿Para qué? Para que produzcan entonces el ATP. De tal manera que por eso esa fibra muscular tiene también desarrollada la mitocondria para poder hacer todo este material energético que necesita la fibra muscular. Esa creatina, dijimos entonces, esa función de glucosa que por la glucólisis se convierte en piruvato, piruvato que en anaerobiosis se puede convertir en lactato. Aquí. Entonces dijimos que el metabolismo del músculo necesita energética, que esa energética puede venir de la glucosa, ¿sí? O puede venir del glucógeno que esté almacenado, que también se rompe en glucosa, ¿sí? Glucosa que hace por las 10 reacciones que tiene,
que se convierte en glucosa, se tiene que fosforilar a glucosa 6-fosfato, a fructosa 1,6-bifosfato, que después entonces se rompe esa cadena de 6 carbonos en 2 de 3, en gliceraldehídos 3-fosfatos, para que ellos produzcan entonces aquí piruvato. Piruvato que entra a la mitocondria para que ese piruvato que se desdobla en acetil-CoA, pierde un carbono, entra a la mitocondria como acetil-CoA, se une al ciclo de Krebs. Pero también dijimos una alta cantidad de la energética la producen los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos o las grasas almacenadas están esterificadas 3 ácidos grasos en un glicerol. Y esos 3 ácidos grasos en un glicerol, entonces, cuando se zafan del tejido adiposo, se convierten en ácidos grasos libres. Ácidos grasos libres que dijimos, como no son solubles en el plasma sanguíneo, los tiene que transportar la albúmina hasta la mitocondria. Y allí en la mitocondria se une con la carnitina para que formen la acilcarnitina. Y esa acilcarnitina pues permite que ese acetil-CoA entre al interior de la célula, se una también al oxalacetato y comience el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs que genera 3 ATPs, un FAT y un GTP, ¿sí? 2 FAT y un GTP, ¿sí? 3, 6, 9, 10, 11, 12. No, un FAT y un GTP. Para que 3 ATPs, un FAT y un GTP, porque son 3, 6, 9, el FAT son 11 y el GTP son 12, ¿sí? Los cuerpos cetónicos entran, esos cuerpos cetónicos también se convierten, pero dentro de la mitocondria se convierten en hidroxibutirato y cetoacetato, que también pueden producir energética, pero mucho menor que el ciclo de Krebs. ¿Qué? No, el NADPH, recuerdas, el NAD solo, NADH, solito es energético. El NADPH que se produce en el metabolismo de las pentosas fosfato, ¿sirve para qué? Dilo. Para componente antioxidante, sí, claro, hace oxidorreducción, pero ¿en qué metabolismo de quién? ¿Ah? ¿El de la urea? No. Se les olvidó la bioquímica que les enseñó Patricia, santa madre. El NADPH está involucrado para la biosíntesis, ojo, de todo el colesterol que necesita el organismo, para la biosíntesis de todas las hormonas esteroidales, para la biosíntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Las bases nitrogenadas de ácidos nucleicos son dadores de hidrógeno en todo ese metabolismo graso. Entonces, allí en la mitocondria, ¿qué pasa entonces en la mitocondria? Después de que hacen el ciclo de Krebs, el NAD, aquí la glucólisis también produjo NAD, y la beta oxidación también en el citoplasma produjo NAD, y esos NAD llegan entonces a esta, ya se me perdió el señalador aquí. Llegan entonces a estas crestas mitocondriales aquí, ahora no se deja manejar, a estas crestas mitocondriales que tienen las proteínas de la fosforilación oxidativa y cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque generalmente el NAD reducido llega aquí. El FAT reducido llega aquí. Por eso el NAD hace 1, 2, 3 ATPs, mientras que el FAT hace 1, 2. Esta fosforilación oxidativa y cadena transportadora de electrones hace un proceso de oxidorreducción.
Y ese proceso de óxido-reducción, además de que lleva los hidrógenos, vuelven y entran aquí, al interior de la mitocondria, y hacen un pool de hidrógenos aquí dentro de la matriz mitocondrial, y con esta ATPasa, ¿sí? Con esta ATPasa que hay aquí, pues permiten entonces que esa ATPasa, esta es la ATPasa, con esta ATPasa bombean otra vez ese pool de hidrógenos aquí para que media mol de oxígeno se convierta en agua, ¿sí? Y a su vez de la energética necesaria para que se convierta entonces en ATP, ¿sí? El ADP fosforile, otra vez tome un fosfato, ese ADP se convierte en ATP, y ese ATP lógicamente pues es la moneda energética de la fibra muscular como tal, ¿sí? Dijimos que otra de las moléculas que se producía entonces es también a partir entonces de este mecanismo se produce entonces también por aquí energética, en donde el piruvato pues lógicamente se convierte en CO2, pero da la energía necesaria. Energía necesaria entonces que, ay, qué sensibilidad de esta cosa. Energía necesaria, entonces, ahora se me perdió, me devolví mucho o me adelanté mucho, no sé qué hice. Se hace entonces que una molécula que se llama la fosfocreatina, pues adquiera fosfato, se guarde como reserva energética y después se libere ATP en movimiento, ¿cierto? Para que ese ATP en movimiento, entonces produce creatinina. Y eso es una, digamos así, medida de creatinina que es tan constante en el organismo, pues sirve para normalizar muchas cosas en el metabolismo celular. Entonces, en condiciones anaeróbicas, básicamente la glucosa pasa a ser utilizada y se transforma en ácido láctico, y este mecanismo lo usan también las fibras de contracción rápida, básicamente. Por eso hacen anaerobiosis, básicamente, y un mol de ATP como tal desdoblado, o sea, en el proceso de contracción de la fibra muscular, un mol de ATP se convierte en ADP más 7.000 calorías, ¿sí? Entonces es mucha la energética que le bota por el desdoblamiento de un solo ATP a la fibra muscular. Entonces, en esa organización de la fibra muscular, ese ATP formado por el desdoblamiento, dijimos entonces, de glucosa, de ácidos grasos, y esa fosfocreatina que tenemos también almacenada, no en grandes cantidades, en pocas cantidades, lo que nos van a hacer es eso, procesos de oxidación y procesos de glucólisis. ¿Para qué? Pues básicamente entonces para el consumo y el mantenimiento, la regeneración de la estructura celular, el equilibrio iónico de la fibra muscular cuando está en reposo. Pero cuando está en actividad, pues entonces ese ATP almacenado hace consumo de actividad eléctrica, básicamente, principalmente ¿para qué? Pues para desarrollar esa actividad mecánica, que un jugador pueda mantenerse esos 90 minutos jugando, y ese se llama entonces metabolismo de actividad como tal. De tal manera que esas fibras musculares, dijimos, son multinucleadas, aquí tienen muchos núcleos con distribuciones, entonces esas fibras musculares, distribuciones en esos haces de miofibrillas, básicamente en forma cilíndrica, cada una de 1 o 2 micrómetros de diámetro, que se extienden en toda la longitud de la célula y se encuentran alineadas con sus vecinas en una forma precisa. Y entonces dijimos, esta es la organización de la fibra muscular, y cada una de esas fibras musculares pues tiene esta organización en donde tiene filamentos gruesos, filamentos delgados, pero en una unidad anatómica que se llama el sarcómero. De tal manera que el sarcómero entonces está constituido por 2 medias bandas, sí, que son estas blanquitas que aparecen aquí,
con una banda central que es esta de aquí hasta aquí, que se llama entonces la banda A. Esa banda A tiene filamentos de actina y de miosina, ay señor, filamentos de actina y de miosina, pero tiene una zona central que se llama entonces esa zona H. Y vamos entonces a ver de qué está constituida esta unidad funcional, que es la que le da el permiso de contraerse o relajarse básicamente, que se llama el sarcómero, compuesto, dijimos entonces, por unas proteínas miofibrilares que son la actina y la miosina básicamente. De tal manera que en esos cortes histológicos pues se puede apreciar entonces esa fibra muscular como tal, en esa organización sistémica, básicamente fibras esqueléticas caracterizadas por la presencia de esas estriaciones transversales periódicas básicamente. Estas miofibrillas, miren la organización miofibrilar, que es la responsable básicamente de toda esa contracción muscular, pues tiene esa organización franqueada, muy organizada en las miofibrillas. De tal manera que esas miofibrillas están formadas por filamentos finos y filamentos gruesos que están dispuestos en esa unidad funcional que se llama el sarcómero. Y dijimos que el sarcómero básicamente pues mide alrededor de 1.6 a 2.6 micrómetros de longitud, básicamente, y se considera eso, la unidad contráctil de la fibra muscular. Y una miofibrilla tiene aproximadamente 10.000 sarcómeros de un extremo al otro. Por lo tanto, son unidades muy grandes de sarcómeros. ¿De qué consta el sarcómero? Ya dijimos entonces, tiene dos medias bandas I, esas dos medias bandas I que son esta y esta otra que aparece aquí, están unidas por una línea Z que aparece aquí, que es otra proteína. Tiene entonces una banda central A que está compuesta, como ven aquí, por filamentos gruesos y filamentos delgados. Tiene también entonces una zona central que es un poco más clara, que se llama la zona H, y dentro de esa zona H hay una proteína que une los filamentos gruesos que se llama la línea. Entonces allí están organizados entonces en esa estructura. Esa zona H básicamente comprende principalmente por esa creatinsinasa, que es una enzima que aparece entonces allí básicamente. Ese sarcómero entonces tiene la funcionalidad de que son proteínas musculares que también están ancladas entonces por piel. Esos filamentos están anclados entonces al disco Z. ¿Por qué? Pues por proteínas que se llaman la titina, proteínas que se llaman la neblina, ¿sí? La nebulina son proteínas, la alfa-actina y la miomesina son esenciales para regular ese espacio de unión y de alineación de ese sarcómero básicamente a esa línea Z, que es la que une entonces esas miofibrillas básicamente. Y esas proteínas generalmente constituyen más del 75% del total de esas proteínas fibrilares básicamente. Entonces, esa línea Z, dijimos entonces, que tiene toda esta estructura, mire que no solamente es anclaje allí, sino que tienen actina alfa, tienen entonces miotensina, tienen TCAP, tiene miopondinas, básicamente, pues están uniendo los filamentos a esa línea Z básicamente. De tal manera que esa línea Z allí ancla y reticula filamentos de actina antiparalelos en la matriz lateral regular y conecta el sarcómero repetidas veces en la matriz lineal de esas miofibrillas. Y una gran proporción de esas proteínas sarcoméricas conocidas se identifican dentro del disco Z, incluyendo eso, la alfa-actina, las miomesinas, las miotilinas, las miopayadinas, las miopondinas, las alfa-filaminas. Todas esas son proteínas entonces que anclan esos filamentos delgados y a los discos Z básicamente.
La alfa-actina, dijimos entonces, es un componente estructural clave y una proteína de reticulación de ese disco Z básicamente, y conecta moléculas de titina de mitades opuestas del sarcómero. Y la miopayadina básicamente vincula la neulina y la alfa-actina, que posteriormente anclan la neulina al disco Z. Y está la miopayadina, que interactúa con la titina y con las ANKRD1 como un sistema sensor de estiramiento dentro del músculo. Y está la miomesina, que se une a varias proteínas del disco Z, como son la alfa-actina, la deltafilamina, la miotilina, que se incluyen en la dimerización y el espacio lateral posterior de esos filamentos delgados al disco Z básicamente. De tal manera que esa banda A también es muy importante en el metabolismo de la fibra muscular, porque esa banda A permite entonces, que es la que hace ese proceso de contracción, relajación del sarcómero, como lo están viendo allí. No es que los filamentos se acorten, los filamentos no se acortan, los filamentos se impintan unos sobre otros. El filamento grueso están colocados dentro del sarcómero en esa banda A. La banda A también incluye porciones de filamentos delgados, dijimos entonces, y tiene 3 subdivisiones. La banda A dijimos que es la línea M unida por la línea M, que es la porción central de cada filamento grueso, que se conecta con sus vecinos por medio de proteínas llamadas la línea M. Básicamente está la zona H, dijimos, o banda H, que es la región más clara a cada lado de la línea M y contiene filamentos gruesos, pero no filamentos delgados. Y la zona de sobreposición, que es esta que hacen los filamentos, es esta zona de filamentos delgados que están situados entre los filamentos gruesos. Entonces ahí hacen ese proceso de contracción, relajación, y básicamente se acortan. ¿Quién? Pues se acortan entonces esas líneas básicamente en ese proceso de contracción. Está la banda I, dijimos entonces que esta banda I es la que está unida con la línea Z, ¿cierto? Dijimos un sarcómero va de media banda I a media banda I aquí, que son de filamentos de actina, pero esa línea Z está comenzando otro sarcómero básicamente. Entonces esa línea Z generalmente y esas bandas, medias bandas I, se extienden desde la banda A de un sarcómero y esa banda A del siguiente sarcómero, que contienen entonces filamentos solamente delgados, pero no filamentos gruesos. Con esa línea Z, lógicamente, marcando quién la frontera entre un sarcómero y otro sarcómero. De tal manera que esa línea Z también contiene todas esas proteínas llamadas conectinas, que interconectan entonces con los filamentos delgados del sarcómero adyacente y así sucesivamente. Dijimos entonces que estos son los surcos transversales que rodean entonces al sarcómero. De tal manera que estos surcos, aquí este es el sarcómero, la unidad sarcomérica, pero dijimos, teníamos estos túbulos transversos que dijimos tenían conexiones estrechas con el retículo sarcoplásmico, y a su vez entonces cuando hay una despolarización de esa fibra muscular se abren estos canales de voltaje dependientes que permiten la inyección grande de calcio dentro de la fibra muscular, que hacen también despolarización del retículo sarcoplásmico para que se libere calcio dentro de la célula. ¿Para qué? Pues para que hagan contracción. Una vez que se hace la contracción, esos túbulos transversos vuelven otra vez a entrar de regreso ese calcio otra vez al túbulo transverso, sacan el calcio de la célula, meten el calcio dentro del retículo sarcoplásmico y al final el que acaba de ajustar la concentración intracelular de calcio es la mitocondria. De tal manera que la mitocondria al final sirve como buffer
porque ella es la que recoge ese calcio que quedó sobrando de que no entró ni al retículo sarcoplásmico ni salió a los túbulos transversos para hacer eso. De tal manera que ese sarcómero está rodeado por todos esos túbulos transversos y las triadas se localizan a ambos lados de las líneas M. O sea que las líneas M son las que están cayendo esos túbulos transversos en esa sobreposición. ¿Para qué? Pues para liberar ese calcio en la fibra muscular como tal. De tal manera que ese sistema tubular transverso pues está localizado, dijimos entonces, en esas imbricaciones de la membrana, básicamente, y entonces esos túbulos transversos forman esa red que permite entonces que ese calcio entre dentro de la fibra muscular, que ese calcio permite entonces que el filamento delgado amplíe calcio dentro de su estructura para poder iniciar ese proceso de contracción, básicamente. Entonces ahí también aparece la anficina 2, básicamente, y se localiza con la ancorina, y tiene un papel en anclar la ramificación de los túbulos y en organizar sus componentes proteicos. Entonces, estos son los componentes primarios de la fibra muscular. Dijimos, los componentes primarios de la fibra muscular son los rojitos, los que están entonces aquí rojitos, que son los filamentos de miosina, y estos grisecitos que son los filamentos de actina. Los filamentos gruesos, pues básicamente estos que aparecen aquí, tienen 15 nanómetros de diámetro y 1.5 micrómetros de largo, compuestos, dijimos entonces, de miosina, y los delgados, estos que están aquí, tienen 7 nanómetros de diámetro y 1 micrómetro de largo y están compuestos de actina, básicamente. Esta es la organización estructural del filamento grueso. De tal manera que esa es la miosina, que es una molécula grande y compleja, básicamente están constituidas entonces por unas estructuras que se llaman, que tienen cabeza, que son estos palos, y unas colas aquí básicamente. Esos dos son para simplemente anclar el túbulo, para anclar los túbulos, pues para tener comunicación con la red de complementos de la matriz extracelular, ¿sí? De los túbulos transversos. Esta es la estructura del filamento grueso, de tal manera que está compuesto entonces por una cadena de alto peso molecular. Aquí tiene una zona de menor peso y una cabeza básicamente grande. Están compuestos así. Entonces tiene cabezas ligeras, tiene unas colas pesadas básicamente, y ese miofilamento primario de filamentos gruesos tiene de 10 a 12 nanómetros, y dijimos, y cada uno de esos compuestos está exclusivamente compuesto por miosina, y hay de 200 a 400 moléculas de miosina en cada uno de esos brazos. Estas son entonces las proteínas motoras llamadas proteína F, que es una proteína que básicamente dijimos entonces tienen esas cabezas, tiene una zona de menor peso molecular y una zona de alto peso molecular. De tal manera que ese dominio de cabeza básicamente, que es globular, ese dominio de cabeza tiene unión con los miofilamentos delgados, que es la que va a producir el golpe de fuerza. Básicamente dijimos que tenía una región como de un cuello, que se podía ver más fácil aquí. Es una región que es como el cuello, y tiene entonces esta cabeza, y esa cabeza básicamente, pues entonces tiene entonces
como entonces allí están los cuerpos o los bastones, digamos así, los palos de esos bastones aquí, mientras que las cabezas están en esta posición que pueden dar este golpe de fuerza y bascular para unirse ¿con quién? Con el filamento delgado. Y ese golpe de fuerza se llaman los puentes cruzados, que hacen en el proceso de contracción. De manera que esa molécula de miomesina se dispone de forma que sus bastones se dirigen hacia la zona M y sus cabezas hacia afuera, de tal manera haciendo que ese solape entre las moléculas de manera que puedan formar los puentes cruzados y que vayan dirigidos entonces a producir esa contracción. Esto es más o menos un filamento del grado de grueso en microscopía electrónica y se puede ver entonces, hay más o menos cada 7 cabezas de esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que están formando casi una vuelta de ese filamento grueso. ¿Sí? Hay más o menos casi 7 bastones de esas por cada giro. De tal manera que esos filamentos gruesos, si lo vemos aquí, está rodeado, entonces este filamento grueso tiene unión con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 uniones con 6 filamentos delgados. ¿Sí? Entonces están haciendo esa estructura de ese filamento grueso. Esos filamentos delgados ahora ya son esos filamentos como este que aparece aquí, que están formando entonces estos filamentos de la estructura del sarcómero, que son los miofilamentos secundarios, y ellos entonces están organizados por varias proteínas. Uno que son estas bolitas que se llaman actina G, que se polimerizan a actina F, y 2 cadenas de actina F se entorchan allí para producir el filamento delgado. Pero a su vez también entonces tienen otra proteína que une esas 2 hebras de filamentos de actina, que se llama la tropomiosina, y esa tropomiosina que une esos filamentos de actina F polimerizados tiene otra proteína anclada también que se llama la troponina, o un complejo de 3 proteínas que son entonces la troponina C, la troponina G y la troponina I. Entonces allí tenemos esas troponinas porque allí es en la parte de esta es la que permite que ella haga un movimiento para que si adoce calcio mueva entonces ese lugar de unión entre el filamento delgado y el grueso y haga esta vascularización del filamento grueso sobre el delgado y haga el proceso de contracción, y ahí hay un movimiento molecular que se hace entonces eso. Por lo tanto, entonces está formado por eso, por polímeros de actina F, por nebulina, por tropomiosina y troponina básicamente. De tal manera que se sintetiza primero estas actinas G, que después entonces se polimerizan con gasto de ATP en actina F que entonces empieza a adosar todas las otras proteínas de anclaje, la tropomiosina y la troponina, y cada molécula de actina G contiene un sitio activo que puede unirse a los filamentos gruesos. Entonces allí también tenemos eso, y la actina F es un hilo o un polímero de actinas G polimerizadas, torcidos, compuesto por 2 hebras, como dijimos aquí. Estas son 2 hebras de actina G que se polimerizaron con hilos de 300 a 400 moléculas globulares individuales de actina G, básicamente. La tropomiosina dijimos entonces que es esta que está atravesando esas 2 hebras del polímero de actina F, básicamente es una proteína fibrilar formada entonces también por 2 cintas enrolladas en torno de una hélice de actina, básicamente. Y está la troponina, que dijimos entonces tiene 3 subunidades, troponina T, troponina C y troponina I, que se fijan sobre la tropomiosina a las demás subunidades de la actina, básicamente. Entonces allí tenemos esa.
Esas subunidades entonces de actina, dijimos, una es la troponina T, que ancla básicamente al filamento delgado. Está la troponina C, que es la que adosa calcio básicamente, y está la troponina inhibidora, que inhibe el sitio de donde la miosina se une con la actina. Entonces allí aparecen esas tres troponinas que son indispensables entonces en ese proceso de contracción muscular. Y si miramos aquí entonces en esta micrografía, pues básicamente entonces tenemos que ese filamento grueso que estaba rodeado por 6 filamentos delgados, pues ahora miremos entonces que uno delgado aquí, pues básicamente entonces también está rodeado por filamentos gruesos también. Entonces, en esa forma, estos 6 filamentos gruesos rodean uno delgado, pero esos delgados entonces también tienen uniones con esos 6 gruesos. Y esta es como una imbricación de cómo se ven entonces esos anclajes de los miofilamentos en la línea Z, de cómo están anclados básicamente para unir entonces un sarcómero con otro en esa línea Z. De tal manera que esta unidad funcional del sarcómero no es una unidad simple, es una unidad que por donde la miremos tiene componentes moleculares que están haciendo funcionalidad de anclaje, de mantener ese sistema unitario, de permitir entonces esa concentración básicamente con todas esas proteínas de anclaje para que el sarcómero sea funcional y permita la función que tiene, que es imbricar esas fibras como tal de filamentos delgados y gruesos para producir entonces la contracción. De tal manera que ese proceso de contracción básicamente es eso, el acortamiento de esos, digamos así, de ese ensamblaje de sarcómeros que permite entonces, más no el acortamiento, es imbrincar. Imbrincar es acortar la longitud del sarcómero para poder, y muchas veces la fibra, si la contracción es muy gruesa, unas fibras casi se acortan tanto que la unidad del sarcómero se hace muy pequeña en una intensidad de contracción muy grande, pero que en reposo vuelven otra vez a su unidad original y entonces mantienen la unidad sarcomérica normal. Y ya para la clase entrante, entonces vemos, la de la semana entrante, vemos cómo esas unidades producen el movimiento molecular para hacer ese deslizamiento de los filamentos delgados y gruesos. Niños, muchas gracias. Gracias.